Muy bienvenidos, bienvenidas. Si les gusta, pueden comentar en el chat de dónde participen y por qué les interesa este tema. Hoy es el sexto webinario de la iniciativa Scale for Resilience con el título Combinar la resiliencia financiera para las mujeres con la medición de la huella de carbono. Entonces, esa vez tenemos una perspectiva un poco más amplia, no solamente la adaptación al cambio climático, sino que también la inclusión financiera y la mitigación de cambio climático. Y van a ver durante este webinario qué tan importante es tener esas perspectivas diferentes. Les presento nuestras presentadoras y presentadores. Yo me llamo Sabrina. Yo soy la coordinadora de la iniciativa Scale for Resilience y les presento también Claudia Revilla, que es la directora de ProDesarrollo, la red una de las redes más grandes de microfinancieras en México. También tenemos entre nosotros y nosotras una especialista en finanzas sostenibles de AFI, Sara de León. Muy bienvenida. Y Juan Francisco Fernández, el director general de Credit Club. Muchas gracias por su participación. Y antes de que empecemos con las presentaciones de Claudia, Sara y Francisco, yo les doy una vista sobre quién somos nosotros como Scale for Resilience y qué hacemos. Siguiente, por favor. Sí, nosotros tenemos un objetivo muy ambicioso. Queremos hasta el 2030 apoyar a 3 millones de pequeños agricultores para que sean más resilientes frente al cambio climático con acceso a financiamiento. Próxima lámina, por favor. Nos enfocamos en trabajar con instituciones microfinancieras. ¿Por qué? Las instituciones microfinancieras son agentes locales de cambio muy importantes porque prestan servicio a las poblaciones rurales, tienen una fuerza de campo permanente y también ellos y ellas tienen un beneficio grande de clientes que sean más resilientes frente al cambio climático. Y eso en combinación con soluciones basadas en la naturaleza es un motor muy fuerte que puede crear la resiliencia entre los clientes, pero también para las instituciones microfinancieras. Las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones, por ejemplo, como abonos orgánicos, sistemas de riego, y pueden generar hasta $10 de beneficios. Y eso puede aumentar la productividad de poblaciones rurales y de eso las instituciones microfinancieras también tienen beneficios de clientes con menos riesgo de crédito y menos riesgo climático. Siguiente lámina, por favor. Nuestro ecosistema es un ecosistema holístico porque nosotros estamos trabajando con data que informa una decisión que toma en cuenta riesgos climáticos y las soluciones más eficientes que puede adresar este riesgo climático. Y como motor dentro de este ecosistema pueden ayudar bastante las innovaciones y soluciones digitales. Eso vamos a escuchar más tarde también de Francisco, cómo esas soluciones digitales pueden soportar este proceso y un proceso hasta finanzas sostenibles. Y este motor es importante para crear transparencia en toda la cadena de valor de las finanzas para la adaptación, que al final es importante para los más vulnerables del cambio climático. Siguiente lámina. Estamos muy orgullosos de tener muchos miembros en Latinoamérica y Subsahara África. Sí, como les comenté, hoy tenemos como presentadora la directora de ProDesarrollo. Siguiente lámina. Sí, ya les dije que este es el sexto webinario que tenemos. Ustedes pueden, si les guste, ver las grabaciones de los webinarios antes
en nuestra página web. Yo les comparto el enlace más tarde. Próxima lámina. Sí, y claro que sí, siempre mientras las presentaciones pueden hacer preguntas en el chat y nosotros las vamos a responder después. Próxima lámina. Ahora le doy la palabra a ti, Claudia, que nos da una presentación sobre ProDesarrollo, quién son y quién hacen. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Pues voy a hacerlo rápido porque sé que Sara y Juan Francisco de Credit Club junto con Priscila nos van a dar justamente cómo lo están haciendo quienes están en campo, quienes están trabajando de la mano con las microempresarias y con los microempresarios. Solo para compartirles qué es ProDesarrollo, es una red que hoy está agremiando, les diría, más de 100 instituciones entre miembros, que son las entidades financieras, que estas más o menos están en 60 intermediarios financieros, en nuestros colaboradores y colaboradoras, que son las soluciones digitales y también de soporte técnico que están contribuyendo a fortalecer los productos y servicios que están dando nuestros miembros, y por supuesto nuestros aliados, entre los cuales está Scale for Resilience, en el que está AFI, bancos de desarrollo nacionales e internacionales, con el objetivo todas y todos de poder transformar la vida de nuestras más de 5 millones y medio de microempresarias, ya en el último reporte tocando las 6 millones de microempresarias. Y digo microempresarias porque, como ustedes saben, el 92% de nuestra cartera son mujeres, pues son quienes generalmente son discriminadas en la banca tradicional. Estamos ya casi con más de 3.000 millones de dólares como cartera. Y bueno, por supuesto, las microfinanzas son un factor de empleo importante, no solamente en la microempresa, sino también en nuestras microfinancieras, teniendo más de 40,000 colaboradores. Quisiera hacer una breve introducción del por qué hoy Sara de la Fundación AFI nos está acompañando. AFI es la Asesoría Financiera Internacional, quienes están participando con nosotros para fortalecer algunos productos de la red, entre ellos obviamente el tema de aceleración digital, pero Sara en particular con toda su experiencia en temas de sostenibilidad. Yo quiero compartirles que para ProDesarrollo transformar las vidas, por supuesto, el foco está no solamente en productos financieros, sino en el tema de género y por supuesto en el tema del cambio climático. Agradecer a Scale for Resilience porque justo somos aliados para poder aprender a cómo ser efectivos en este propósito. Sabemos el efecto de microseguros que ya varias microfinancieras están empleando. También ya estamos tocando soluciones de vivienda que tiene efectos para poderse reconstruir en casos de devastaciones provocadas también por estos cambios climáticos. Sin duda, nuestra idea es poder no solamente darles herramientas a nuestras microempresarias para que se adapten al cambio climático, sino también dar información y favorecer actividades que frenen el cambio climático tan depredador que estamos viviendo. Entonces, yo creo que Sara ya estuvo en Chiapas, ya está en campo, sabe cómo operan las microfinancieras, así que me encanta que sea nuestra portavoz, que pueda compartirle a todos los participantes y participantes cómo estamos pensando en este tema del cambio climático en las microfinanzas. Muchas gracias, mi querida Sara. Muchísimas gracias, Claudia. Como ha comentado, yo soy Sara de León, consultora de analistas financieros internacionales, y queríamos contribuir a este webinar, digamos, dando una introducción de por qué nos deben importar los factores y riesgos ASG en el sistema financiero, es decir, los factores ambientales, sociales y de gobernanza. En primer lugar, para saber por qué nos deben importar, cómo interactúan las instituciones con los factores ambientales, sociales y de gobernanza, o ASG. Pues realmente hay una relación bidireccional y que además se retroalimenta. Por un lado tendríamos lo que es la materialidad no financiera, se pueden ver en la izquierda, que este sería el impacto que nosotros con nuestra actividad diaria tenemos en la sociedad y en el medio ambiente. Por ejemplo, a través del agua que consumimos, a través de la huella de carbono que generamos, o incluso mediante la inclusión financiera, muy relevante en la labor de las microfinancieras. Por otra parte, digamos, esta sería una relación y la otra sería la materialidad financiera. Y es que ciertamente, aunque a veces parezca difícil de visualizar,
el medio ambiente y la sociedad puede llegar a tener impacto financiero en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias y nuestro balance. Y es en lo que se están enfocando los supervisores reguladores hoy en día. En la siguiente diapositiva vamos a ilustrarles en mayor detalle esta relación. En primer lugar, la materialidad no financiera. Como comentaba anteriormente, esta se deriva del impacto que nosotros tengamos, va a depender de cómo es nuestro modelo de negocio, a qué actividad nos dedicamos. Y por tanto, ¿cómo podemos saberlo? Pues tenemos que realizar un análisis de impacto según nuestro modelo, pues en qué regiones operamos, qué tipo de productos estamos ofreciendo, a qué clientes nos dirigimos, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos de impactos que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, la creación de empleo, la inclusión financiera, la emisión de gases de efecto invernadero, riesgo de deforestación, generación de residuos. Bien, una vez tenemos identificados cuáles son los impactos más relevantes, lo siguiente que tenemos que hacer es gestionarlo mediante el desarrollo de políticas, objetivos y metas, ¿vale? Y aquí traemos algunos ejemplos ilustrativos. Por ejemplo, para las emisiones de gases de efecto invernadero o para lo que es el sistema de gestión ambiental, podemos tener un objetivo de ser climáticamente neutros en 2030 o reducir el consumo de papel un 50% para 2025. En términos de empleo, podríamos tener el objetivo de una brecha salarial cero para 2025. Podríamos también decidir desarrollar productos sostenibles, como puede ser una hipoteca verde, préstamos sostenibles o incluso préstamos destinados a financiar energías renovables. Y también, a modo ilustrativo, podríamos tener como objetivo fomentar alianzas que ayuden a proteger el medio ambiente, ¿de acuerdo? Y respetar la biodiversidad. Esto sería la materialidad no financiera. Pero por otra parte, como comentaba, también tenemos la materialidad financiera, que esto es cómo afecta el medio ambiente y la sociedad a nuestras cuentas. Bien, ya la Red para la Ecologización del Sistema Financiero nos viene a ilustrar cómo sucede este fenómeno, que sería a través de los canales de transmisión. Estos riesgos no financieros, como pueden ser los riesgos derivados del clima, se transmiten a las entidades financieras a través de la economía real. Canales micro, como son los negocios y los hogares, y canales macro. Si me permiten la licencia, desafortunadamente este ejemplo realmente se ve muy bien con lo que es el COVID. El COVID no es un riesgo climático, en todo caso lo podríamos ubicar dentro de un riesgo social por la parte de salud y bienestar. Pero todos vimos cómo ese fenómeno al final acaba teniendo impacto en la economía. De la noche a la mañana, al menos nosotros en España, tuvimos que llevar a cabo lo que sería un confinamiento para frenar la propagación. Por tanto, de la noche a la mañana, todos los negocios que no fueran esenciales tuvieron que cerrar. Y esos negocios de pronto no tenían ingresos, pero seguían teniendo los mismos gastos. Por tanto, afrontaban problemas de liquidez. Asimismo, sucedía lo mismo con las personas que trabajaban en esos negocios, los hogares, que de la noche a la mañana no tenían ingresos, pero seguían teniendo su hipoteca, el gasto de luz, electricidad, etc. A nivel macro vimos el parón que supuso en el Producto Interior Bruto, entre otros, y que hemos sufrido después como la tasa de inflación, etc. ¿Qué sucedió? Ahí las instituciones financieras, las entidades de crédito tuvieron un rol muy relevante apoyando al sistema financiero, dando financiación, ¿vale? Garantizando la fluidez del crédito para que esos negocios, esos hogares que tenían problemas puntuales de liquidez, no se convirtiera en un problema estructural, para que pudieran, digamos, pasar el bache. Y así fue, se ha dado financiación y se ayudó. ¿Qué sucede? Que, digamos, pasado ese momento, viene el supervisor a advertir, las propias entidades lo están haciendo y las agencias de calificación crediticia. Ojo, ten cuidado, porque esperamos que aumente la morosidad derivado del impacto del COVID. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el COVID al final va a suponer un incremento del riesgo de crédito.
Este sería un ejemplo de cómo nos llega a impactar. También lo tuvimos en la parte de riesgo operacional. De la noche a la mañana, muchas personas tuvieron que teletrabajar, nosotros incluidos, y esto significó adaptar sistemas, dar formación a las personas, y errores tuvieron de por medio. Entonces, el resumen es que realmente estos riesgos, aunque sean no financieros por su definición, acaban teniendo impacto, y es lo que tenemos que mirar, lo que tenemos que gestionar, porque de no hacerlo podemos enfrentarnos a las consecuencias. ¿Qué han hecho las entidades con el COVID? Pues provisionar, guardar más reservas. Perfecto. En la siguiente diapositiva, aquí vemos el caso ilustrativo de México. Ya en el caso del Banco de México hizo un diagnóstico de, digamos, cuáles son los riesgos y oportunidades climáticas y ambientales que afectan al sistema financiero de México en 2020. Y aquí vemos por la parte de riesgos cuáles son los que considera quizás más destacados, pues huracanes y eventos climáticos severos, costeros, seguridad hídrica. Vemos cuáles son los impactos que considera, incluso los sectores a los que puede afectar. Pero no solo esto, sino también genera oportunidades si sabemos gestionarlo bien. Y es lo que también diferencia al Banco de México, que también nos lo ilustra. No solo se queda en la parte de yo como entidad quiero que gestionen los riesgos, sino también te advierto que puedes aprovechar oportunidades, por ejemplo, para la generación de productos sostenibles, que tienen que ver con generación de electricidad, petróleo y gas, transporte, manufacturera, residencial y comercial, gestión de residuos, agricultura y ganadería. Les invito a que consulten el documento, ya que, como les comentaré más tarde, se trata de un diagnóstico pionero de riesgos y oportunidades. Y lo que hace es identificar cuál es el estado de situación de las instituciones a fecha de 2020 e incluir recomendaciones sobre cómo abordar lo que se nos viene. Y en la siguiente diapositiva, aparte de lo que sería este diagnóstico, queríamos dar una visión general de, bueno, teniendo en cuenta este reto que se dice pronto, que tenemos todas las instituciones financieras, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, en el caso de México, señalar que México es miembro fundador de la red de bancos centrales y supervisores para la ecologización del sistema financiero, conocido como NGFS, que se fundó en 2017. Y esta red tiene como objetivo ayudar al sistema financiero a comprender qué es el cambio climático, cómo afecta al sistema financiero y favorecer el flujo de financiación sostenible. Por ello, entre otras publicaciones como Test de Estrés Climático, también ha emitido guías a los supervisores sobre cómo integrar estos riesgos desde la visión prudencial. Por tanto, las expectativas que se puedan derivar seguramente estén en línea con lo que nos pide la NGFS. Por otra parte, muy recientemente, en junio de 2022, el Comité de Basilea ha publicado unos principios para la gestión y supervisión de los riesgos financieros relacionados con el clima. Estos principios son novedosos en sí porque vienen a establecer un estándar mínimo internacional y versan, como podemos ver, sobre gobierno corporativo, marco de control interno, capital y liquidez, gestión de riesgos, presentación de informes, gestión de riesgo de crédito, mercado, liquidez, operacional, análisis de escenarios, requisitos prudenciales y lo que diríamos responsabilidades y funciones de los supervisores. Es un documento bastante exhaustivo y seguramente sería conveniente tener en cuenta las recomendaciones o principios básicos que establece cuando queramos afrontar cómo gestionar este riesgo. En la siguiente diapositiva, por último, simplemente comentar cuáles son los avances que se han hecho por parte de México, aparte de ese diagnóstico que comentábamos que realizaba el Banco de México sobre riesgos y oportunidades. Perfecto. Pues señalar que en 2020 se creó por parte del Consejo para la estabilidad del sistema financiero de México el Comité de Finanzas Sostenibles, que está compuesto por miembros de autoridades, reguladores, incluso representantes de instituciones privadas, y su objetivo es sensibilizar e involucrar a los participantes del mercado financiero, establecer las bases para las expectativas supervisoras e incluso analizar cómo impactan los riesgos
ASG en la estabilidad financiera. Y lo que nos puede interesar es que este comité tiene 4 grupos de trabajos específicos relativos a taxonomía, movilización de finanzas sostenibles, integración de los riesgos ASG en la toma de decisiones de las instituciones y divulgación ASG. Por tanto, deberemos estar atentos a qué es lo que van publicando los avances de estos grupos de trabajo. Y por parte del Banco de México, aparte del diagnóstico, también está llevando una intensa labor de educación y capacitación sobre cuestiones ASG, está analizando el marco regulatorio para ver cómo incluirlo, incluso ya ha publicado algunas circulares como la 7/2022 que se trata o que analiza cómo incorporar los criterios ASG en subastas sindicadas de valores gubernamentales. Además, ya ha llevado a cabo un análisis de cómo impactan los riesgos climáticos en las entidades de crédito, tanto físicos, en lo que ha analizado huracanes y sequías, y de transición, en el cual ha analizado pues, la exposición a las actividades más contaminantes. Y en la actualidad decir que lo que está haciendo es desarrollar un modelo para evaluar cómo pueden impactar los riesgos climáticos a nivel macroeconómico. Finalmente, sin ser exhaustivo, decir que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también publicó una herramienta de autodiagnóstico ASG que finalizó el 30 de junio de este año y cuyos resultados esperamos próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara, por esa presentación tan importante. Y también me pregunté directamente, quizás podrías darnos un resumen de lo que son los beneficios o los 3 beneficios más importantes para entidades financieras de integrar ASG en sus tomas de decisiones. Perfecto. Bien, los 3 beneficios más importantes vendrían a ser, sinceramente, posicionamiento en mercado. ¿De acuerdo? Este es un tema novedoso y digamos que ya no es una opción adicional de, bueno, si te interesa lo puedes hacer, sino que va a ser un requisito incluso regulatorio y por parte del supervisor. Entonces, tomar la delantera, empezar nosotros a investigar, nos puede ayudar a posicionarnos en el mercado como una entidad que apuesta por esta cuestión y que tiene un factor, por así decirlo, diferencial. Por otra parte, otro de los beneficios podría ser el incremento de negocio. Como comentábamos, los riesgos ASG, bueno, o los factores ASG pueden atribuir riesgos y oportunidades. Incluso el Banco de México nos ilustra algunos. Por tanto, si llegamos a cabo un análisis exhaustivo de nuestro modelo de negocio, de en qué podemos contribuir, qué impactos podemos tener, podríamos incrementar nuestra cartera, nuestra oferta de productos e incluso a nuestros clientes, fomentando también lo que puede ser la fidelización. Aquellos que sientan que la entidad también retribuye al medio ambiente y la sociedad, no solo es de carácter financiero. Entonces, como comentamos, posicionamiento, incremento de negocio y por otra parte capacitación. Como decía, hay que tomar la delantera porque queramos o no va a ser algo impuesto, va a ser algo necesario y seguramente para cuando vengan a requerirnoslo va a ser con poco tiempo, como decimos allí va a ser de hoy para ayer. Así que si vamos dando pasos de manera anticipada, ya llegaremos con bastante trabajo hecho y no nos va a pillar el toro. Muchas gracias, Sara, por este resumen excelente. Y sí, también enfatizando que ya no es un tema opcional, es un tema muy importante para todas las instituciones financieras. Ahora, con la siguiente lámina, le doy la palabra a ti, Francisco, para contarnos un poco más sobre el rol de las instituciones financieras en la inclusión financiera y el cambio climático y cómo esos temas están interconectados. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve para dejar espacio para preguntas al final, si podemos avanzar. Un poquito sobre la fundación de Credit Club. Cuando fundamos la empresa, nos propusimos, y puedes dejar la siguiente lámina si gustas,
nos propusimos hacer una empresa de impacto y así fue como conseguimos un grupo de inversionistas interesados y así es como hemos subido al proyecto a personas sumamente talentosas que no hubieran entrado acá únicamente por incentivos económicos. El tema de tener un impacto siempre ha sido parte central de nuestros objetivos y de inicio nuestros objetivos de impacto tenían que ver con un tema de combate a la pobreza, traer productos que tengan un impacto muy claro en la calidad de vida de las personas. Y bueno, esto se fue reforzando en el tiempo. Ya estando en la industria vimos el tema de la desigualdad social y nos propusimos un enfoque de género para igualar el tema de oportunidades para mujeres. Desde inicio también tenemos objetivos de tener trabajos de alta calidad y afortunadamente están muy alineados con objetivos globales que ha promovido las Naciones Unidas a través del tiempo, desde los objetivos del milenio hasta lo que se convirtió en la agenda actual de objetivos de desarrollo económico, que lanzada en 2015, donde hay 17 objetivos de desarrollo sustentable y con los que nos identificamos fuertemente con los que están aquí presentes. Fin de la pobreza, como les decía desde que iniciamos, igualdad de género, muy pronto en la fundación de la empresa le dimos este giro. El 8, trabajo decente y crecimiento económico, el tema de reducción de las desigualdades y algo que no estaba tan claro en nuestro roadmap inicial, pero que hemos ganado conciencia en la última década, no solamente nosotros, sino en el mundo, es la importancia de hacer esfuerzos especiales por el objetivo 7, energía no contaminante, el 12, producción y consumo responsable, y sobre todo el 13, acciones específicas para combatir los problemas derivados de cambio climático. Entonces, en la empresa tenemos objetivos de desarrollo sustentable ligados a estos grandes objetivos que la ONU está promoviendo entre los gobiernos, corporaciones e individuos a nivel mundial. Ahora hablaremos un poco de ellos. Lo que hacemos en el día a día tiene que ver más con temas de fin de la pobreza e igualdad de género, y los esfuerzos especiales que hemos venido incorporando están muy relacionados a los temas de cambio climático. En la parte de abajo vienen algunas de las cosas que hacemos. Para alinearnos estos objetivos, tiene que ver con ofrecer tasas y precios justos. Nuestro objetivo es ser una empresa muy eficiente y que mucho de ese beneficio se traduzca en beneficio a nuestros clientes. Tener productos con igualdad de acceso independientemente del género. Igualmente a la empresa, somos una empresa diversa en todos los sentidos desde que nacimos, desde nuestra tabla de accionistas hasta nuestros empleados, donde buscamos que esa equidad se viva y las oportunidades sean creadas por mérito y no por algún otro tipo de cosas. El tema de ofrecer productos no contaminantes, de trabajar de manera amigable con el ambiente, son estos nuevos esfuerzos que hemos venido incorporando y desde luego impulsar el emprendedurismo. La mayor parte de nuestros clientes usan el dinero para generar autoempleo y esto, el fin último es generar oportunidades y desarrollo económico para sus familias. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Cosas que probablemente ya se saben y me voy muy rápido. En México, la mayor parte de nosotros, y me incluyo, tenemos acceso deficiente a servicios financieros de alta calidad. Yo sí tengo acceso a servicios financieros, pero por lo general son de muy mala calidad. Pero existe una parte muy grande de la población que ni siquiera tiene acceso a servicios financieros modernos, ni siquiera a malos servicios financieros. El 60% de la población es de segmento económico C- D más o D, clase media popular, donde no ha habido un interés histórico de las instituciones financieras de crear servicios hechos para este segmento y para apoyarlo.
históricamente han generado más costos que ingresos y eso no le genera negocio a las instituciones financieras tradicionales. Los productos donde existe menos inclusión es lo que le genera riesgo, la parte de créditos. Y algo que no es tan obvio es servicios de ahorro de alta calidad. Esos son productos que ni siquiera las clases medias y altas tienen acceso fácil en México, mucho menos las clases populares. En el tema de género, pues es bastante claro, los salarios son menores. Un dato que traemos aquí es 34% menos los ingresos para mujeres que para hombres. Solamente 17% de las emprendedoras encuentran financiamiento para sus negocios, mientras solamente 4% de las mujeres tienen acceso a este tipo de financiamiento productivo. Ahí se da la combinación de mujeres excluidas de las actividades económicas y de las que sí están incluidas en las actividades económicas, la dificultad para obtener servicios financieros. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de negocio, desde el negocio core, antes de pasar a los esfuerzos especiales de clima? Pues es este enfoque en segmentos excluidos, el tema de digitalización. Podemos comentar que tenemos un abanico desde productos totalmente digitales en microcrédito individual y grupal, donde no se requiere presencia física de asesores, donde se puede completar el ciclo en cuestión de 15 minutos sin ningún tipo de papel. Y eso ese es en el extremo digital y desde luego hay segmentos donde tenemos que llevarlos de la mano poco a poco hacia allá, donde también tenemos uso parcial o total de papel. Lo que sí les podemos comentar es que el día de hoy utilizamos cerca de 80% menos papel por cliente de lo que utilizábamos hace 5 años y tiene que ver con estos esfuerzos de digitalización. Y el uso de papel no es únicamente el papel. Claramente el papel viene de los árboles y debemos darle más importancia a los árboles vivos que a los árboles procesados como papel. Pero además de eso, incluye logística, que incluye uso de energía, uso de gasolina, tiempo de la gente, y en general todo eso es parte de lo que impacta en nuestra huella de carbono. Y bueno, también lo hacemos con un sentido de la comunidad. Entonces, el tema de estos esfuerzos especiales no tiene que estar alejado del core business, puede ir de la mano estos esfuerzos especiales para reducir nuestra huella de carbono. Pues van de la mano también con ofrecer al cliente una mejor experiencia, una mayor eficiencia en la operación que se traduzca en menores tasas de interés. Entonces podemos ponernos creativos y llegar a estas fórmulas donde podemos beneficiar al cliente, hacer una operación sostenible del punto de vista financiero para la empresa, hacer el impacto correcto de cara al ambiente y un beneficio adicional a lo que bien nos comentaba Sara hace un momento, que somos muchas las personas que no trabajaríamos en un lugar únicamente por temas económicos, y yo me incluyo de ahí. Desde que nació el negocio era parte importante del plan, y lo he visto con miles de personas que han pasado por acá. El tener estos esfuerzos, estos compromisos, tanto con temas de desarrollo económico como de desarrollo ambiental, ayuda a atraer talento y ayuda a retener talento. Tenemos gente que deja pasar oportunidades muy lucrativas en industrias donde no le ven el valor agregado y prefieren seguir en industrias que tienen un impacto social y ambiental correcto. Entonces, ese también es una gran ventaja y es parte de lo que ayuda a generar estos círculos virtuosos. Y finalmente, la siguiente, por favor. En este tema de esfuerzos especiales, en la empresa nos manejamos con una metodología que se llama OKRs, Objetivos y Resultados Clave, por sus siglas en inglés. Y tiene que ver con esto, es no nada más comentar los asuntos, sino ponernos metas que son muy grandes, muy retadoras, pero factibles. Y que se traduzcan en resultados clave, en indicadores tangibles, medibles, y donde podamos ponernos metas específicas. En ese contexto nos encantó encontrar el concepto de
de net zero o emisiones netas cero, que también tiene que ver con la agenda de cambio climático de París de 2015, y hay grandes personalidades que lo están impulsando. Personalmente les recomiendo el libro de Bill Gates de cómo evitar un desastre climático. Ahí fue un abrir de ojos sobre la importancia del asunto. ¿Qué es esto? Es un gran objetivo que debemos tener como humanidad, de que la cantidad completa de gases de efecto invernadero en el ambiente deje de crecer. Esa cantidad de gases de efecto invernadero está directamente relacionada con el aumento de la temperatura promedio de la Tierra. La temperatura promedio el día de hoy es 1.2 grados superior a lo que era hace 100 años y pareciera ser poco. Sin embargo, eso es bastante para temas ambientales. El objetivo de estas iniciativas es que no pasemos del 1.5 grados de calentamiento sobre lo que veníamos manejando, porque vamos en un ritmo que nos va a llevar a 4 grados en exceso, y eso sería desastroso para el planeta. Las sequías que vemos el día de hoy, las altas temperaturas, no son nada comparado con el desastre que eso ocasionaría para las siguientes generaciones, y desgraciadamente el mundo va encaminado hacia allá. Entonces es un gran objetivo de la humanidad, de los gobiernos, y donde debemos sumarnos como empresas y como personas a buscar este efecto de crecimiento cero de emisiones. No quiere decir que no se emita, es imposible vivir sin emitir CO2. Sin embargo, el concepto es que las nuevas emisiones se contrarresten con lo que podemos retirar del ambiente de esos gases ya existentes. Hay tecnologías para retirarlo, y lo que sí debemos hacer es esfuerzos para reducir ese impacto, y esfuerzos especiales también para financiar el retiro de gases actuales, de manera que nuestra contribución a esos gases invernaderos se neutralice y quede fija y no siga aumentando, porque, como les decía, al seguir aumentando tendrá efectos desastrosos sobre el clima. Y quisiera pasarle la palabra a nuestra ESG Manager o gerente de AFG, Priscila Escalante, para que nos cuente cómo lo aterrizamos ya en indicadores y en metodologías concretas. Pris. Muchas gracias, Juan, por la introducción, y buenos días a todos. Gracias otra vez por recibirnos en este webinar. Siguiendo de la mano de lo que estaba comentando Juan hace unos minutos, de por qué es tan importante esta medición de la huella de carbono y por qué es tan importante tratar de llegar al cero, es como mencionaba anteriormente, que actualmente estamos en el camino para llegar a los 4 grados centígrados para el 2100, lo que, como mencionó, traería efectos desastrosos a la Tierra, como lo son sequías, como está viviendo ahorita en Nuevo León, cambios climáticos y desastres naturales intensos como huracanes incontrolables, que pudieran ser muy desastrosos para la Tierra, y también como incendios intensos y incontrolables que pudieran también tener un efecto muy drástico en las comunidades a través del mundo. Y se estima que la década entre el 2010 y el 2019 fue la década más caliente que hemos vivido en la historia del mundo, y esto es primordialmente gracias a las emisiones de carbono y el efecto exponencial y el incremento exponencial que ha tenido en los últimos años. Y algo más de por qué es tan importante es que el mundo claramente lo está pidiendo. Como mencionó Juan, en 2015 se reunieron líderes mundiales en París para crear esta conferencia de cambio climático y también para crear este Acuerdo de París. En el Acuerdo de París exigen algo muy importante, como mencionó Juan, que es mantenernos debajo del 1.5 grados centígrados de la temperatura de la Tierra. Y para poder mantenernos en esa medición, en esa temperatura, tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono por el 45% para el 2030 y reducirlos al 0 para el 2050. Entonces, claramente necesitamos una colaboración masiva mundial para poder llegar a esa meta tan importante que impuso el Acuerdo de París. Y para alcanzar esa meta de cero en el mundial, nosotros como empresa nos tenemos que colaborar para empezar a
reducir nuestras propias emisiones de carbono y trabajar juntos para llegar a ese cero neto, porque simplemente es lo correcto. Tenemos que ayudar a nuestro planeta, tenemos que cuidarlo para que pueda seguir siendo un lugar saludable para que nuestros hijos y nuestros amigos y nuestros familiares puedan seguir viviendo en un lugar saludable. Y también, como mencionaba Sara en su conferencia, en algún punto eventualmente va a llegar a regularización a Latinoamérica. Ahorita actualmente en muchos países a través del mundo, particularmente en Europa, se están empezando a implementar regularización relacionada al clima y es eventualmente donde va a llegar a Latinoamérica. Entonces nos tenemos que anticipar, ser proactivos de implementar medidas en contra del cambio climático, en contra del incremento de emisiones de carbono para que podamos estar preparados a ese cambio de regularización. Y finalmente tenemos que también movilizar a nuestros clientes, a los inversionistas, a los bancos con los que trabajamos, para que también entren a este cambio, entren a esta movilización y también se sumen a el proyecto de la huella de carbono cero para el 2050. Si quieren, la siguiente, Cintia. Y el proceso para mitigar las emisiones de carbono puede sonar como algo complicado, puede sonar como algo difícil, pero en realidad no es tan difícil al tratar de conectarlo con los 3 alcances que se consideran para calcular las emisiones de carbono. Entonces, las emisiones de carbono se relacionan con estos 3 alcances. El primer alcance se relaciona a las emisiones directas o las fuentes propias de una empresa o las que controla directamente una empresa. Uno de los ejemplos más claros para una empresa como Credit Club son los kilómetros que recorremos nosotros para alcanzar a nuestras clientas, para poder atenderlas. Esos kilómetros que recorremos en nuestros propios carros y estas emisiones que hacen nuestros carros a la atmósfera son emisiones de alcance 1, porque son nuestras propias fuentes y fuentes que son controladas por la misma empresa. El segundo alcance se relaciona a las emisiones indirectas que se proceden de emisiones o de productos o de servicios que son comprados por la misma empresa o consumidos por la empresa. Aquí un ejemplo muy claro puede ser la electricidad que se consume por las empresas, que consumimos todos día a día. Esa electricidad que consumimos se puede relacionar al alcance 2. Y finalmente, el alcance 3 se relaciona al resto de las emisiones indirectas que se relacionan a la empresa. Algunos ejemplos de estas emisiones indirectas se pueden relacionar a vuelos empresariales o hasta la misma huella de carbono de cada uno de los colaboradores de una empresa, que no son directamente controladas por la empresa, sino también se relacionan porque son de raíz de los clientes, bueno, de los colaboradores de la misma empresa. Entonces, al considerar estos 3 alcances y tratar de identificarlas dentro de sus empresas, pueden empezar a hacer un cálculo de sus emisiones de carbono. Y ya al tener un cálculo estimado general de lo que día a día hacen emisiones de carbono, pueden empezar a implementar estrategias de mitigación en las que pudieran ser estrategias activas dentro de la empresa, como son el reciclaje, el uso de tecnología, uso de energía renovable, integración de automóviles electrónicos y más, pero pueden también implementar una estrategia adicional que puede trabajar a la mano de estas estrategias de mitigación y se relaciona a una nueva alternativa llamada la compra de bonos de carbono, o como se menciona o se conoce en el término inglés, que son los carbon offsets, que en la siguiente plantilla voy a platicar un poco más de eso. Y finalmente también promover ese cuidado del medio ambiente, invitar a nuestros clientes, a los colaboradores y nuestra clientela y al sector como tal, a que se sumen a esta iniciativa de empezar a mitigar y a reducir las emisiones de carbono de las empresas. Si quieres, la siguiente lámina. ¿Y qué son estos bonos de carbono que mencioné en la lámina anterior? Los bonos de carbono son una estrategia reconocida a nivel mundial en la que podemos reducir las huellas de carbono las organizaciones al comprar o invertir en
en causas o proyectos que estén activamente tratando de reducir las emisiones de carbono en el mundo o esté tratando de reducir o mitigar el cambio climático a través de la Tierra. Esta iniciativa de los bonos de carbono, la intención es que no se trabajen por sí solas, sino que también se trabajen en conjunto con estrategias de mitigación directas como son el reciclaje, el uso de tecnología que mencioné en la lámina pasada. La idea es que trabajen mano a mano y que no solo se implemente esto para que sea una estrategia un poco más integral. Y lo que hace aquí la empresa para que puedan empezar a trabajar con algo así de los bonos de carbono o los carbon offsets es, para empezar, debemos de claramente calcular de la manera más precisa que podamos, considerando los 3 alcances, nuestra huella de carbono o el equivalente de nuestra huella de carbono en cuanto a toneladas. Después de eso, al tener un número general o un número aproximado de lo que cada una de las empresas emiten al mes o al año o como quisiera calcularla cada una de las empresas, se acerca a algún proveedor de bonos de carbono que pudieran tener diferentes tipos de proyectos como lo son uso de tecnología, empezar a plantación masiva de árboles en áreas donde han sufrido incendios, uso de reciclaje y más. Se pueden acercar a alguna de esas iniciativas o a alguno de esos proveedores y empezar a discutir y platicar sobre cuáles proyectos quisieran apoyar. Y cada uno de estos proyectos tienen un equivalente de cuánto cuesta cada tonelada de emisión de carbono para poder comprar o más bien invertir en ese proyecto. Entonces, las empresas lo que hacen es que usan sus equivalentes de emisiones en cuanto a toneladas y usan esa medida para comprar los equivalentes hacia un proyecto relacionado al cambio climático o que esté tratando de reducir las emisiones de carbono. Y finalmente, al completar la transacción, estos proveedores de bonos de carbono emiten una certificación de que la empresa apoyó a esa iniciativa o apoyó a un proyecto específico y con esa certificación se puede contar que la huella de carbono de esa empresa se balanceó o se redujo. Entonces es una iniciativa muy, muy innovadora y muy importante que se está pasando a través del mundo para poder complementar todavía más la estrategia de mitigación de huella de carbono de las empresas. Siguiente. Y aquí no solamente queríamos demostrarles cómo actualmente en Credit Club lo estamos midiendo, como mencionó Juan, queremos usar la tecnología para estar midiendo cada vez más nuestra huella de carbono, aunque siempre hemos sido una empresa muy consciente del cambio climático y muy consciente del efecto que está haciendo actualmente el cambio climático. Actualmente tenemos una estrategia en la que estamos ya activamente identificando nuestra emisión de carbono actual a través de los 3 alcances. Estamos calculando los equivalentes de carbono en cuanto a los kilómetros que estamos recorriendo para atender a nuestras clientas. Estamos también sacando el equivalente en toneladas de emisiones de carbono de toda la electricidad que consumimos día a día y también de los papeles que consumimos día a día. Estamos sacando ese equivalente y también estamos midiendo el efecto de nuestros viajes empresariales en aviones en cuanto a emisiones de carbono. Y finalmente, es muy importante empezar a sumarse a esta iniciativa, sumarse a este movimiento que está pasando a través del mundo y no sentirse intimidados por lo que pueda, por el empezar a medir estas emisiones de carbono, ya que al colaborar internamente y al empezar a identificarlas y asociarlas con los alcances, se vuelve un poco más fácil y de ahí ya pueden empezar a implementar este tipo de estrategias para mitigar esas emisiones de carbono. Entonces los invito a que lo consideren en sus empresas y sean proactivos, ya que pronto no dudo que Latinoamérica empiece a también integrar esto dentro de su regulación. Muchas gracias. Priscila, muchas gracias por esta presentación tan inspiracional y motivadora. Y no sé, han tocado
muchos temas y también narrativas, o hicieron una narrativa muy positiva sobre este tema, porque yo siento que muchas instituciones se sientan un poco asustadas de las regulaciones del tema en general, y por eso ya hiciste un statement, pero que sería como el mensaje clave para otras instituciones financieras, para motivarlas de realmente tocar esos temas, empezar a medir, que sería como el frase más clave. Claro, siento que lo más importante a considerarse es que, aunque claramente, y como hemos platicado a través de toda esta webinar, se vienen los cambios a fuerzas, pero también es bueno saber que realmente estás influyendo de una manera positiva al planeta. O sea, al sumarte a esta causa, al sumarte a la mitigación de las emisiones de carbono, genuinamente estás creando un mejor futuro para los ciudadanos del país y para los ciudadanos de todo el planeta. Estás creando un mundo donde es más saludable vivir y que realmente vamos a poder vivirlo. Es más, porque si seguimos en este paso de no hacer nada o de ignorar los efectos que están ocurriendo a través del mundo, vamos a llegar a un punto que el mundo ya no va a ser vivible y vamos a sufrir causas muy negativas. Entonces, saber y conectarlo siempre al efecto real que están haciendo las empresas al contribuir, al sumarse a este movimiento, y cómo estamos salvando a nuestro planeta al hacerlo, siento que es lo más importante. No verlo como una obligación, sino me estoy movilizando y me estoy uniendo al movimiento para salvar a nuestro planeta. Muchísimas gracias, Priscila. Yo tengo muchas preguntas, pero también quiero darles a los participantes la oportunidad de hacer preguntas, y ya surgió una pregunta de Pablo, quien pregunta ¿cuál metodología utilizan para convertir sus consumos energéticos de combustible y papel en CO2 y poder cuantificar su huella de carbono? Actualmente, para hacer esos equivalentes, estamos usando una calculadora muy directa que se llama the Carbon Emissions Calculator, que está implementada por un movimiento global en las que ofrecen ese tipo de calculadoras en las que puedas empezar a conectar las emisiones con cada una de las operaciones que causan esas emisiones. Y aunque ese tipo de calculadoras, la verdad, ahorita hay muchos proveedores a nivel mundial y muchas calculadoras que existen en el mundo, pero al final del día es también usarlas, pero si creen que falta información y que esa calculadora tal vez no habla de todas las emisiones que quisieras usar, o no habla de todas los diferentes aspectos que quisieras tú considerar dentro de la empresa, también puedes investigar directamente dentro de anunciados hechos por empresas, libros publicados, artículos publicados por científicos. Creo que lo más importante es siempre basarse en científicos y basarse en citas que realmente sean respaldadas por organizaciones mundiales, como lo es esta calculadora que mencionaba. Pero al final no hay una regla de que todos tienen que hacerlo de esta manera y todos tienen que seguir esta misma calculadora, o todos tienen que seguir esta misma regla, sino es siempre hacerlo a tu criterio, pero que siempre esté basado en científicos y basado en organizaciones mundiales que lo estén apoyando, ¿verdad? Muchas gracias, Prisi. Yo tengo otra pregunta para ti, Francisco, porque mencionaste el rol de soluciones digitales y también enfatizaste muy bien que cómo puede ayudar en este proceso de evaluación de créditos, pero también para crear transparencia. Quizás podrías resumir
una vez más, cómo soluciones digitales pueden ayudar a las instituciones microfinancieras en este asunto y qué sería importante para instituciones que todavía no utilizan herramientas digitales, porque para algunas instituciones es como un paso muy largo y están asustadas, ¿verdad?, de esas herramientas. Pues te diría que es un reto y una gran oportunidad. Hay muchísimos clientes que están excluidos del sistema financiero simplemente porque no es negocio para los bancos tradicionales. Y no es negocio porque los bancos tradicionales tienen una estructura de costos grandísima. Yo cuando fui consultor, me tocó hacer proyectos para estos grandes bancos para ayudarles a alejarse de los segmentos que no eran rentables por su estructura de costos. Sin embargo, las nuevas tecnologías te permiten llegar a cualquier rincón del país sin inversiones adicionales. Los dos casos más digitales en nuestra empresa son Supertasas, es un producto de captación de ahorro digital que nació con operación 100% móvil, así nació hace 6 años, y ha sido un verdadero éxito porque podemos llegar a captar ahorro del público con medios únicamente digitales que son mucho más eficientes, mucho más baratos de operar que las sucursales tradicionales donde se toma efectivo, donde necesitas guardias de seguridad con armas largas, con traslado de valores, con una serie de gastos que no son necesarios en esta nueva realidad. Implican inversión importante de inicio, entonces requiere ser proyectos con cierta escala para poder amortizar esos costos fijos, pero una vez llegando a esa escala es sumamente eficiente. Y en el otro tema es el microcrédito. Es una industria, cuando tuve la fortuna de ser consejero en desarrollo, recuerdo que una vez lo comentamos, debemos ser una de las industrias favoritas de las compañías de papel. Debe haber millones de hojas de papel que se utilizan cada mes en esta industria y son innecesarias, además de la cantidad de árboles que matamos y la gasolina y el tiempo humano que se ocupa para mover esos papeles de un lugar a otro, generan una mala experiencia para el cliente. Entonces esa es una gran oportunidad de utilizar digitalización que al mismo tiempo te reduce el costo, te reduce la necesidad de inversiones logísticas, te reduce la necesidad de sucursales físicas y al cliente le ahorra mucho tiempo y mucho pérdida de enfoque, costos monetarios y costos no monetarios. No hemos hablado del tercer stakeholder importante aquí, la regulación. También para los órganos regulatorios es mucho más seguro tener onboarding digital donde se tiene confianza plena por video o por comparación biométrica de quién es la persona que está del otro lado contra lo que existía antes, que era un pedazo de papel con un garabato y pues nadie sabe quién lo hizo, cuándo lo hizo. Entonces tiene muchísimas ventajas del lado de eficiencia, del lado de experiencia del cliente, del lado de impacto ambiental, del lado de cumplimiento regulatorio y sigue siendo una ventaja tenerlo, algún día dejará de ser ventaja y será el ticket de entrada al juego. Si no lo tienes no vas a poder competir con la infraestructura costosísima. Hay grandes bancos que están saliendo del país por su poca capacidad de transformarse digitalmente. Saben que los jugadores digitales se van a llevar una parte grande de su market share. Entonces, podemos verlo como ventaja, pero también tenemos que empezar a verlo ya como una obligación del juego y juntándolo con el impacto ambiental también es lo correcto para el planeta, como bien nos dijo Priscila. Muchísimas gracias. Priscila, no sé si quieres adicionar algo. Claro, de hecho, Sabri, que compartí por mensaje la liga directa a la plataforma que usamos para esta medición de las emisiones de carbono, por si lo quisieras compartir. Pero aquí también lo digo al público que pudieran meterse a la página web de greenhousegascircle.org, que es una empresa respaldada a nivel mundial
para, bueno, una organización respaldada a nivel mundial que tiene esta calculadora muy interesante, pero siempre teniendo en mente que aunque la calculadora incluya muchas cosas y si ustedes creen que hay algo adicional que hace falta de la calculadora, es importante que también ustedes mismos hagan esa misma investigación e integren lo que quieran ustedes integrar dentro de sus cálculos, porque aunque ese tipo de calculadoras y muchas calculadoras existen en el ámbito, pueden ser muy completas, ustedes también pueden respaldarse y pueden también contribuir a esos mismos cálculos con sus propias investigaciones que hacen a través de publicaciones en artículos, libros, anunciados o webinars hasta de científicos a través del mundo. Entonces, siempre traten de mantener una vista abierta de que no todo está limitado a lo que diga una calculadora, sino a lo que ustedes genuinamente crean que emita la empresa por la que trabajan o hasta ustedes mismos, ¿verdad? Porque también hay muchas personas que empiezan a seguir esa huella de carbono de el individuo, que también es algo muy interesante. Muchísimas gracias por sus contribuciones. Francisco, ¿quisiste decir algo? No sé, ok. Voy a cerrar con un par de palabras porque vimos hoy un webinario muy, muy interesante que nos dio una perspectiva sobre qué tan importante es que el sector financiero sea un transformador activo y de que estamos en tiempos donde sí, estamos en una revolución digital, estamos en una crisis de clima y tenemos mucho trabajo enfrente y sí, mi mensaje final es únense a iniciativas, tómense un rol activo en esa transformación y sí, eso quise decir. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a las presentadoras y presentador. Y sí, siguen en contacto con nosotros. En la próxima lámina pueden ver los contactos de la iniciativa Scare for Resilience. Y también vamos a compartir un resumen del webinario para todos y todas participantes con los contactos de nuestros presentadores. Muchísimas gracias y que tengan un buen día, buenas tardes y hasta la próxima vez.